Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de física y hoy vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, también conocido por sus siglas MRU. Entonces lo primero que vamos a hacer para intentar situarnos en cuanto al movimiento rectilíneo uniforme es entender qué es, cuáles son las características de este tipo de movimiento. Así que vamos a coger cada una de estas palabras y la vamos a separar en sus distintas componentes. ¿Qué significa que algo esté en movimiento? Básicamente, que cambie de posición con respecto al tiempo. ¿Qué significa pues que ese movimiento sea rectilíneo? Pues que todo lo que es ese trayecto se está haciendo en línea recta. ¿Y qué quiere decir uniforme? Pues que a lo largo de todo ese camino no se altera la velocidad. La velocidad es la misma en todo el trayecto. Básicamente es como si existiera una carretera completamente recta y tú fueras a lo mejor con un vehículo a 40 km por hora sin variar la velocidad en ningún momento. Durante ese trayecto estarías llevando a cabo un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a estudiar qué variables son las que afectan a este tipo de movimientos y en este caso va a ser la velocidad, la distancia recorrida y el tiempo que se ha tardado en recorrer esa distancia. Si nosotros nos movemos de un punto A a un punto B en línea recta entre los dos puntos, la D, la distancia, va a ser pues justamente el espacio que hay entre A y B y lo representamos por la letra D. El tiempo sería pues el tiempo que tardamos en hacer este recorrido y la velocidad se define como la distancia recorrida entre el tiempo que se ha tardado. Entonces, a partir de esta fórmula podemos calcular tanto la velocidad como el tiempo que se tarda, como la distancia, en función de los datos que tengamos y de lo que se nos pida, pues simplemente despejando una variable u otra. Entonces, ¿qué característica es la que tiene este movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es la misma durante todo el trayecto. Es decir, si nosotros midiéramos aquí la velocidad, tendría un valor y aquí la velocidad va a tener el mismo valor que aquí y eso se va a cumplir para todos los puntos del camino. De este modo vamos a intentar visualizar a nivel gráfico qué relación hay entre estas dos variables y el tiempo, es decir, cómo varía la velocidad y cómo varía el espacio, la distancia con respecto al tiempo. En esta animación estáis viendo que la velocidad efectivamente se mantiene constante a medida que pasa el tiempo. La velocidad siempre es una línea horizontal, siempre tiene el mismo valor de v, independientemente del momento que sea. Sin embargo, si vemos la gráfica de la posición con respecto al tiempo, a medida que va avanzando el vehículo, se va separando más del punto inicial, pero como la velocidad es constante, ese crecimiento es lineal, siempre se mantiene en una línea recta, en este caso hacia arriba, una pendiente hacia arriba, porque se está alejando del punto inicial. Y estas dos gráficas pues las podemos representar así, por ejemplo, donde el tiempo va en el eje X y aquí tendríamos la velocidad y aquí la distancia. Entonces, un tema muy importante en este tipo de ejercicios es el de las unidades. Siempre que se vaya a resolver ejercicios de física, de hecho cualquier ejercicio, en general cualquier problema, hay que tener muy presentes las unidades en todo momento. En este tipo de ejercicios, las unidades del sistema internacional para todas estas variables son segundos para el tiempo, metros para la distancia y por lo tanto la velocidad en unidades del sistema internacional serían metros por segundo. Esto no quiere decir que no podamos trabajar en kilómetros por hora, pero si trabajamos en kilómetros por hora tendremos que dar las distancias en kilómetros y el tiempo en horas. Las unidades siempre tienen que ser las mismas para todo. Y es por eso que en los ejercicios es prácticamente imprescindible poner las unidades en todo momento. Así el riesgo de fallo es muchísimo menor. Así que bueno, habiendo visto un poquito todo lo que es la teoría, lo que implica, ¿no?, el movimiento rectilíneo uniforme, pues vamos a hacer un par de problemas. El primer problema dice tal que así: la velocidad de la luz en el vacío es c igual a 300.000 km por segundo. La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 19 segundos. Calcula la distancia entre el Sol y la Tierra. Vamos a empezar pues a poner en la pizarra los datos que nos da el enunciado. Bien, pues tenemos aquí la velocidad de la luz, que son 300.000 km por segundo, y aquí tenemos el tiempo, que son 8 minutos y 19 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es trabajar en unidades de kilómetros
y de segundos. Así que todo lo que tenemos aquí lo tenemos que pasar a esas unidades, kilómetros y segundos. Este caso de aquí ya tiene las unidades de kilómetro por segundo, así que lo dejamos tal cual, pero el tiempo, hay una parte que está en minutos, así que tenemos que convertir todo esto a segundos. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? 60. Pues entonces 8 minutos por 60 tendríamos los segundos que hay ahí, más los 19 segundos que vienen después de esos 8 minutos. Vamos a por la calculadora, esto nos daría 499 segundos. Y ahora vamos a aplicar la fórmula de que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo que se ha tardado en recorrer esta distancia. Entonces, como lo que me preguntan es ¿qué distancia separa al Sol de la Tierra? Vamos a despejar de aquí la D. D sería velocidad por tiempo. En este caso la velocidad es la velocidad de la luz, así que bueno, lo único que tendríamos que hacer es cambiar la letrita V por la letra C y aquí debajo ya podemos hacer el cálculo. 300.000 kilómetros por segundo por 499 segundos. En este caso, pues los segundos y los segundos se irán y me quedarán kilómetros. Vamos a ver cuánto da esto. 149.700.000 kilómetros. Así que aproximadamente nos separan del Sol unos 150 millones de kilómetros. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Vamos a pasar pues al siguiente, que ya es un poquitín más complejo. Este problema dice así: en el mismo instante, una motocicleta sale de la ciudad A y otra sale de la ciudad B con la intención de encontrarse en el camino recto de 60 kilómetros que une ambas ciudades. Sabiendo que las velocidades de las motocicletas son de 70 kilómetros por hora y 55 kilómetros por hora, calcular cuánto tardarán en encontrarse. Bien, pues vamos a escribir aquí un esquema de lo que está pasando en este ejercicio. Vale, he representado aquí la ciudad A con el motorista, digamos, número 1, que se mueve a una velocidad de 70 km por hora, y en la ciudad B, pues el motorista 2, que se mueve en dirección opuesta y a la velocidad de 55 km por hora. Y aquí debajo, pues, la distancia que los separa. Entonces, ¿cómo se plantearía un ejercicio de este estilo? Como van a velocidades distintas, a priori no tenemos por qué saber en qué punto van a coincidir. Pero supongamos que arbitrariamente coinciden en este punto de aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llamar X a todo este trozo que ha recorrido la moto 1, digamos. Entonces, ¿qué distancia será esta que hay aquí? Pues los 60 kilómetros menos la distancia X. Esto sería 60 menos X. Supongamos que X son 40 kilómetros, pues no queda otra. El resto tiene que ser lo que falte para 60, esos 20 kilómetros. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de velocidad para la moto que parte desde A? Para la moto que parte desde A, la ecuación de velocidad sería velocidad es igual a D entre T. Entonces, en este caso, la velocidad son 70 km por hora, es igual a la distancia, que es X, entre el tiempo, que es una incógnita. En el caso de B, ¿cuál sería la ecuación? Es lo mismo, o sea, aquí tendríamos la misma forma, velocidad es desplazamiento entre el tiempo, entonces la velocidad en este caso serían 55 km por hora, es igual a, en este caso, la distancia que ha recorrido B es 60 menos X y el tiempo sigue siendo T. Entonces, aquí lo importante es darse cuenta de que el tiempo es el mismo para los dos. Lógicamente, si los dos salen a la vez y se encuentran en un punto determinado, el tiempo que habrá transcurrido para los dos tiene que ser el mismo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de aquí despejar X, de aquí despejar X y entonces igualar las dos ecuaciones y ver qué nos sale. Vamos a ver, en este caso, si despejo X sería 70 por T, o sea, 70T. Y aquí debajo tendríamos que 60 menos X es 55 por T, de modo que X sería 60 menos 55T. Venga. Vamos a borrar por aquí. Y ahora que tengo X despejada por un lado y X despejada por otro lado, lo que voy a hacer es igualarlas. Puesto que X también vale lo mismo en los dos casos,
¿vale? Entonces tendremos que 70t tiene que ser igual a 60 menos 55t. De este modo pasamos las t's a un lado, 125t es 60 y esto me da que el tiempo son 0,48 horas. Así que vamos a hacer una cuenta rápida para ver cuántos minutos serían estas 0,48 horas, que no es nada más que poner 0,48 por 60 y esto nos da 28,8 minutos. Este sería pues el tiempo que tardan en encontrarse la moto que sale de A y la moto que sale de B. Como no nos preguntan en qué punto se encuentran, a qué distancia, pues el ejercicio ya hubiera quedado por aquí. Pero si nos preguntasen a qué distancia se encuentran con respecto a A, por ejemplo, solamente tendríamos que calcular X multiplicando 70 por el tiempo que se ha tardado, que como está esto en kilómetros por hora, habría que aplicarle el tiempo también en horas. Así que esto sería ya todo por este ejercicio y por este vídeo, de hecho, ya hemos terminado. Así que espero que os haya resultado útil, que hayáis entendido un poquito mejor cómo resolver este tipo de ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Y nada, pues si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en comentarios, preguntarme a través de redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Si te gusta este vídeo, considera unirte al canal. Podrás apoyar este trabajo y disfrutar de las ventajas de ser miembro de Breaking Bad.